Bienvenidos a la clase en modalidad distancia correspondiente a la cuarta parte del módulo 5, la capa de enlace. Bueno, para esta cuarta parte de lo que vamos a conversar principalmente es analizar ese hardware que está a nuestra disposición para justamente armar las redes locales, que bueno, de eso se trata la capa de enlace, hacer funcionar la conexión entre un cierto nodo y el próximo, el que está a continuación. O en el caso de una red local como las hogareñas, conectarnos desde nuestra computadora o el celular o el televisor al router que nos va a estar conectando al resto de internet. Vamos a repasar las características de estos dispositivos y una vez que quede un poquito más claro cómo funcionan los switches, por ahí contrastarlo contra los routers, que era el dispositivo que nos servía para ir armando las redes en capa de red. Acá el correspondiente a lo que sería la capa de enlace va a ser el switch, que es del cual vamos a estar hablando centralmente en esta parte del módulo. Bueno, decía, vamos a estar hablando centralmente de los switch. En particular vamos a hablar de los switch Ethernet. ¿Por qué Ethernet y no otra tecnología de capa de enlace? Un poco lo adelantábamos cuando estudiamos a este protocolo de enlace y a su protocolo de acceso al medio compartido. Decíamos que el Ethernet cableado, cuando decimos Ethernet hacemos referencia al Ethernet cableado, al IEEE 802.3. Supo ser en su momento la tecnología de capa de enlace más utilizada. Entonces, un poco por eso lo seguimos estudiando, seguimos analizando los componentes que nos permiten armar redes locales usando esta tecnología de capa de enlace. El switch en particular es un dispositivo que solo va a estar implementando hasta la capa de enlace. Puede implementar múltiples capas físicas, siempre que sean capas físicas para las cuales está contemplado una variante de Ethernet. Un poco de eso conversábamos en la parte anterior de este módulo, que ha sido muy heterogéneo y posiblemente sea parte de las razones por las cuales sigue hoy en día siendo utilizada. Más allá de que apareció tal vez el reemplazante, el candidato a reemplazar lo que es casualmente el Ethernet, pero en su versión inalámbrica. Tiene más que ver con la comodidad de uso, pero también trae otros inconvenientes que vamos a estar hablando en la quinta y última parte de este módulo. Con respecto al switch, decíamos, solo implementa esta capa de enlace. El objetivo central del switch es almacenar y después hacer forwarding de tramas Ethernet. ¿Por qué almacenar? Porque enviar una trama no es un proceso instantáneo, insume un cierto retardo, en función del ancho de banda de la variante de Ethernet que estemos utilizando. Entonces, ¿por qué la tiene que almacenar? Porque si recuerdan la estructura de la trama, el CRC está al final, y hasta que no llegue el CRC no vamos a tener la certeza de si esa trama está bien o hay que descartarla. El switch, al estar implementando hasta la capa de enlace, tiene la capacidad de entender la trama Ethernet, tiene la capacidad de llevar adelante el backoff exponencial si se producen, desde ya detectar si hay colisiones y llevar adelante el backoff exponencial, en caso de tener que retransmitir producto de una colisión. ¿Por qué hacer forwarding? Porque de alguna manera el switch es ese elemento activo que estábamos poniendo en el centro de la topología estrella. Si recuerdan, era la topología que normalmente adoptan la tecnología de Ethernet más contemporánea. Las primeras versiones de Ethernet usaban una topología bastante complicada de cablear, que era esa topología barra. Y cuando migramos hacia las configuraciones más modernas, más eficientes, se adopta esa topología estrella poniendo un switch en el centro. Ahora, ¿qué sería ese forwarding? Como una topología estrella tiene múltiples brazos, una trama que llegue por uno de esos brazos, tenés que determinar por cuál de los otros enviarlo. Porque la idea es que el switch sea inteligente y que no haga una inundación haciendo forwarding a todos los brazos. Justamente la idea, este forwarding, lo hace mirando la dirección base, la dirección destino
que es la dirección MAC que está indicada en la trama. Si recuerdan, era el primer elemento que venía en el formato de la trama a continuación del preámbulo. Entonces, mirando a qué dirección MAC va, esto obviamente lo podemos conectar con el funcionamiento de la capa de red haciendo forwarding. Bueno, perfecto. Llega esa trama con una cierta dirección MAC, posiblemente ubicada, encontrada en base al protocolo ARP, puede ser seguramente. Y mirando esa dirección MAC, el switch tiene que tomar la decisión de en qué brazo va a estar esa MAC destino. No es una tarea trivial, ahora vamos a analizar un poco cómo se lleva adelante, pero bueno, es una tarea importante, es la base del funcionamiento del switch. Claro, lo que va a hacer una vez que decida por qué bracito hacerle forwarding a esa trama es, de nuevo, como es un dispositivo de capa de enlace, conoce los pormenores del protocolo CSMA-CD, o sea, va a escuchar, va a ver si está siendo usado el bracito destino, si no está siendo usado, en ese momento lo empieza a usar. Obviamente, como decíamos recién, tiene la capacidad de detectar si se produce una colisión y tiene la capacidad de recuperarse, hacer el exponential backoff en caso de que se detecte esa colisión. Y lo que va a hacer es, va a estar enviando a través del bracito correspondiente esa trama, ya que bueno, esa es la tarea que lleva adelante. Algo interesante es que el switch está diseñado para que funcione de una manera absolutamente transparente. El administrador de sistemas o el administrador de la red, cada vez que lee plug and play o un funcionamiento transparente, la verdad que lo celebra, porque es una tarea menos de la cual encargarse. Si tuviera que estar configurando cada switch en función de dónde están las MAC, la verdad que sería una tarea bastante engorrosa. Recuerden que las direcciones MAC son esos chorizos de 48 unos y ceros, o sea, es algo y también son direcciones planas, o sea, uno mira una dirección MAC y no tenés la menor idea de a qué dispositivo corresponde. Menos mal que el switch se hace cargo de acordarse, de tener ese mapeo de dónde está cada MAC, y bueno, el administrador no tiene por qué lidiar con esas cuestiones. La idea sería que las computadoras a priori no son capaces de detectar la existencia del switch, porque de alguna manera la computadora, al estar parada en capas superiores, o inclusive si uno hace, no sé, hace uso de ICMP, hace un ping, ahí estamos bajando hasta capa de red, o sea, estamos manejando direcciones IP, y a priori el switch no necesita tener dirección IP. Digo a priori porque, bueno, lo hemos mencionado también en el caso de los routers. Es muy cómodo, por ejemplo, monitorear ya sea monitorear utilizando, bueno, un protocolo a tal efecto, o bien configurar usando, ¿por qué no?, un navegador. Entonces, a veces sucede que un switch de alto desempeño tiene, bueno, una pequeña computadora adentro con un mini almacenamiento de estado sólido, un poquito de memoria, y enseguida le meten ahí un sistema operativo, le ponen un navegador, o sea, deja de ser un dispositivo netamente de la capa de enlace. Pero si nos manejamos con lo mínimo que tiene que tener, no hay necesidad de que tenga siquiera una dirección IP, mucho menos capa de transporte o capa de aplicación. La clave de todo esto es que está pensado para que no necesite ser configurado a mano. Entonces ahí, aleluya, decimos los administradores. Como decíamos hoy, toda vez que aparece algo que es, no, esto se configura solo, esto es plug and play, bueno, ahí celebramos, sobre todo si anda bien. Y en este caso, hay que reconocerlo, anda muy bien. Ahora vamos a ver el detalle fino de cómo logra hacer esa forma de magia. Bueno, ¿por qué digo que hacen magia? Porque tienen la capacidad de aprender la topología de la red, es decir, sin que el administrador le diga nada, simplemente inspeccionando el tráfico que va y que viene por que atraviesa el switch, van como infiriendo la distribución espacial de los nodos de esa red, digamos la topología. Parece una tarea bastante complicada, pero van a ver que, bueno, con un poquito de paciencia, a la larga la terminan aprendiendo, la terminan aprendiendo muy bien, y de ahí en adelante el forwarding es súper eficiente. Ahora lo vamos a repasar más en detalle si
si a priori parece una cosa complicada de hacer. Otra característica que podemos destacar de los switch es lo que se denomina el forwarding simultáneo. Acá tenemos un ejemplo de un pequeño switch. Bueno, el simbolito del switch es como el del router, pero cuadradito. Y tiene inclusive, acá aparece una X, pero bueno, si lo miran en los labos habrán visto que no es una X, sino que son como unas flechitas que van para arriba, para abajo, hasta con dos colores, qué sé yo. Acá sería la misma idea, esas flechitas que van para arriba, para abajo, de varios colores, denotan justamente la tarea de forwarding. Y un poco para que no se confunda con un router, bueno, en lugar de poner un redondel pusieron un cuadrado. Acá tenemos en este ejemplo, para ilustrar lo que es el forwarding simultáneo, múltiples nodos, 4 nodos, donde vemos que cada uno tiene, por así decir, un enlace dedicado o de uso exclusivo que lo conecta al switch. El switch obviamente tiene por lo menos 4 bocas. La verdad me faltó dibujarle el mini adaptador al switch. No, si tengo el ratón a mano, me faltó dibujarle el cosito este verde que hace las veces del adaptador. Bueno, el switch normalmente tiene múltiples, varias bocas. 4, 8, la verdad, o números más grandes, ¿no? 32, qué sé yo, una gran cantidad. Y como son independientes esos enlaces, si el hardware está a disposición, digamos, si el switch tiene la suficiente fortaleza, podría hacer forwarding de múltiples tramas a la vez, siempre y cuando no haya colisiones. ¿Cómo sería un ejemplo en donde se puede hacer el forwarding en simultáneo, sin secuencializarlo? Bueno, podríamos imaginarnos que por ahí las dos de computadoras de la izquierda quieren comunicarse entre sí y las dos de la derecha también, y a priori se están transfiriendo información que no tiene por qué, digamos, las computadoras de la izquierda circunstancialmente no quieren conectarse ni enviar la información ni nada con las de la derecha, simplemente, no sé, son compañeros de oficina y se están copiando un archivo, algo por el estilo. Entonces, si lo hacemos gráficamente, la cosa sería así, como que acá tenemos esta computadora y esta inyectan información, mandan tramas al switch, y el switch al mismo tiempo resuelve el forwarding según corresponda, haciendo que el tráfico este azul llegue aquí, bueno, y el tráfico amarillo vaya para allá. No siempre se va a poder hacer, pero bueno, si el switch tiene la suficiente fortaleza, dispone del hardware necesario, va a poder hacer forwarding en simultáneo, lo cual obviamente va a redundar en una percepción de que el enlace tiene un ancho de banda superior, porque no se ve interrumpido por ese tráfico que a priori, como se ve en el dibujo, es absolutamente independiente, no tiene por qué molestarlo. Pero bueno, también va a depender de cómo se organiza internamente ese switch. Si ese switch, algo parecido a los que nos pasaba en los routers iniciales, que eran esencialmente una PC con varias interfaces. Obviamente, si estaban resolviendo un forwarding sobre un cierto datagrama, no estaban haciendo otra cosa que no sea hacer eso. La misma idea se puede aplicar acá a los switches. Un switch de los hogareños más baratos tal vez no cuente con forwarding simultáneo. Un switch un poquitito más enjundioso, tipo los que se usan en las pymes, o bueno, ni que hablar en un proveedor de internet. Eso sí, obviamente también el precio suele tener un cero más al final, desde ya. Ahí suele estar a disposición el hardware como para que se puedan resolver el forwarding en simultáneo. La verdad que esta es una característica opcional, pero la característica que siempre está presente y que nos resulta sumamente interesante, que es un poco la razón por la cual dispositivos similares al switch pero anteriores ya prácticamente no existen más. Estoy hablando, antiguamente hablábamos de los hubs y de los bridges, de los puentes. Son dispositivos que hoy uno lo va a pedir en una casa de computación y te miran como si hubieras pedido una pizza de musa, ¿no? Como que dicen, acá eso no lo vendemos. Y vos le pedís, es más, me ha pasado a veces de que le pedís un switch y te quieren vender un router. Pero bueno, en fin, si tenemos cuidado de mirar bien la caja de lo que estamos comprando, un switch hoy por hoy se puede comprar. Bueno, en Mercado Libre aparecen listados, qué sé yo. ¿Y por qué? ¿Por qué el switch se fagocitó, por así decir, a las versiones anteriores del bridge o del propio hub? Bueno, porque la característica más interesante que presenta el switch y que por ahí un hub no tiene es
que permite aislar el tráfico de los distintos bracitos, segmentos que está interconectando. Porque bueno, en lugar de ser un dispositivo pasivo de capa física, es un dispositivo activo de capa de enlace. Entiende el protocolo CSMA-CD, entonces, y tiene un pequeño buffercito, entonces se puede encargar de alguna manera y también hace lo que decíamos del aprendizaje de la topología, o sea, tiene mucha más capacidad que lo que sería simplemente un concentrador, un hub, que son dispositivos bobos, hacen constantemente inundación, hacen forwarding para todos lados, y bueno, eso hace que sea imposible. Da lo mismo que los dos nodos estén en el mismo segmento o no, todos se van a estar molestando mutuamente, todos van a estar formando un único dominio de colisión. En este caso, la gran ventaja de que estás aislando el tráfico es que aislas también las colisiones. O sea, no solo el tráfico, sino también las colisiones. Y como ustedes saben, donde funciona realmente bien CSMA-CD, si recuerdan de cuando hacíamos el análisis de desempeño, o extrapolábamos el análisis de desempeño de Aloha, lo extrapolábamos a CSMA-CD, andaba realmente bien cuando, bueno, en general cualquiera de acceso aleatorio, anda muy bien cuando hay pocos nodos queriendo usar el enlace. Y justamente si aislamos el tráfico, logramos ese mismo efecto, que haya pocos nodos a priori en cada bracito queriendo usar el enlace. Entonces vamos a disminuir la probabilidad de colisión. Justamente andaba muy mal ese protocolo de acceso al medio compartido cuando el enlace quería ser accedido por varios nodos a la vez. Ahí es donde al revés no funcionaba bien el particionado del enlace, pero bueno, no estaría siendo el caso en Ethernet ni tampoco en los switches. ¿Y cómo logramos esto de independizar los dominios de colisión? Bueno, el forwarding se hace con cuidado. No toda trama va a todo destino posible, o sea, a todas las salidas del switch, sino que el switch examina esa dirección MAC destino y solo la envía por el bracito que corresponda. De saberlo, ¿no? Acá está la cuestión que decíamos hace un ratito. Necesita conocer dónde está esa MAC. Ahora nos metemos sobre ese problema justamente. La clave para independizar los dominios de colisión justamente es que una vez, asumamos por un momento, y ahora nos hacemos esa pregunta, asumamos por un momento que el switch conoce la topología de la red. La clave para aislar los dominios de colisión consiste en que el tráfico que sea local a un cierto bracito del switch no sea propagado innecesariamente a los otros bracitos, justamente aislando los dominios de colisión. Digamos, la forma de implementarlo es lograr que el switch conozca la topología. Pero bueno, justamente ahí dijimos recién, dejemos de lado esta pregunta. Bueno, hagámonos ahora la pregunta. ¿Cómo hace el switch para determinar en qué interfaz, en qué bracito copiar o emitir una determinada trama que recibiste, digamos, por otro bracito? Si lo piensan por un segundo, determinar por cuál de las salidas enviar un dato esencialmente es un problema de ruteo, es un problema que conocemos cómo lo resolvimos en capa de red. Ahí también teníamos un problema de ruteo, mirábamos en este caso, en el caso de la capa de red, mirábamos el IP destino y se tomaba una decisión de por cuál de los puertos de salida del router tenía que ser enviado. Bueno, ¿haciendo qué cosa? Consultando la tabla de forwarding. Ok, estarán pensando, ¿habrá un protocolo de ruteo para capa de enlace o algo por el estilo? No hace falta tanta complicación, van a ver que es más fácil la solución. Vamos paso a paso. A priori, la idea que funcionaba en capa de red no nos va a servir en capa de enlace. ¿Por qué? Lo habíamos comentado, porque las direcciones MAC son planas. Uno mira una dirección MAC y da la sensación de que es 48 unos y ceros al azar. No hay información adicional, no existe el concepto de máscara de la dirección MAC como para decir, estos primeros bits son la red y estos restantes son los hosts. No hay nada de eso. Recuerden, también lo hemos pintado como algo positivo, o sea, bueno, porque es bueno y es malo al mismo tiempo, diría Bart. Es bueno porque podemos tomar un adaptador y cambiarlo de red sin tocar nada, sin cambiarle la dirección MAC. Por otro lado es malo
Porque mirando la dirección MAC, a priori, no hay manera de saber en qué brazo, estamos con un problema de huevo la gallina. Si yo necesito saber por qué brazo hacerle forwarding a una cierta trama, y ahora resulta que mirando la MAC destino, recién decía, no tengo forma de saber dónde está. ¿Cómo rompemos este brete, ¿no? Este huevo la gallina? Bueno, evidentemente no hay forma de resolverlo a la capa de red, digamos, como hacía la capa de red. Porque mirar la MAC no te va a dar información, mientras que mirar la IP desde ya te decía a qué red pertenecía y bueno, consultamos la tabla de forwarding y dale que va. Evidentemente nos falta algo. ¿Qué es lo que nos está faltando? Bueno, si lo podemos decir en pocas palabras, necesitamos que el switch conozca la distribución espacial de los nodos, que sepa qué MAC está en qué brazo. Bueno, pero este es justamente el tema que quería resolver. Si me lo asumís resuelto, no estamos avanzando. Bueno, no. A ver, que el switch necesite conocer la topología, ok, se llevaría a las patadas con lo que decíamos hace un ratito de que el administrador no tenga que decirle cuál es la topología, no tenga que andar configurando la topología. Entonces, ¿cómo reconciliamos estos dos conceptos? Bueno, ¿de dónde sale el listado de direcciones MAC presentes, accesibles a través de cada bracito del switch? Decimos, esa información seguro que la tiene el administrador, pero también queríamos evitarnos que el administrador venga y lo tenga que escribir a mano uno por uno. Por lo tedioso de escribir direcciones MAC. Yo les digo, bueno, 48 unos y ceros. Igual, aunque lo escribamos como 12 dígitos hexadecimales, es bravo andar escribiendo 35 direcciones MAC. Por más que lo escribas en hexa, se pone muy pesado, es muy fácil meter la pata. La clave para que justamente el switch pueda operar de manera autónoma es que hacer que el administrador te lo diga no va a ser la solución. ¿Qué hay a mitad de camino entre, bueno, o como solución de compromiso entre que necesita conocer la topología, pero por otro lado no querés que venga, y estaba queriendo hacerme misterioso, pero ahí veo el título de la transparencia, me cuenta el final del chiste. La clave está en permitir que el switch aprenda la topología, que corra un algoritmo que le permita descubrir la topología a medida que va funcionando. Entonces la idea sería que ni bien uno prende un switch, el switch no sabe nada, lo acaban de prender. Desde ese punto en adelante empieza a prestar mucha atención al tráfico que le llega por los distintos puertos, por los distintos bracitos, por los distintos segmentos, si usamos la jerga de Ethernet, y va tomando nota. Pero atención, que si el switch tiene que funcionar desde que lo encendemos, incluso cuando no sepa la topología, va a tener que de todas formas resolver el forwarding. Ahí tenemos un problema pendiente para resolver. ¿Cómo hacemos el forwarding si no conocemos la topología? Claro, esto va a ser una situación transiente, va a durar poco tiempo. ¿Por qué? Porque decíamos, cuando prendemos el switch va a empezar a tomar nota, va a empezar a descubrir la topología. Después de un rato podemos asumir que la va a conocer. Una vez que conozca la topología, ya está resuelto, hacemos el forwarding con esa topología que acabamos de autoaprender. Pero y en el interín, desde que lo prendí hasta que encontró la topología o descubrió la topología, ¿qué hacemos? No hay problema, como va a ser rápido el proceso de autoaprendizaje, en ese interín, desde que prendemos el router hasta que aprendió la topología, podemos encontrar una solución que por ahí no será la más eficiente, pero con que funcione y le permita al switch seguir aprendiendo la topología, sabemos que vamos a converger hacia el funcionamiento óptimo en donde, como decíamos al principio, solamente hace forwarding, solo copia o envía la trama por el segmento, por el bracito de la topología estrella que corresponda. Si en el aire queda difícil de seguirlo, bueno, como gente de computación que somos, veamos el algoritmo, cómo es que funciona. Lo que va a hacer, y vamos a hacer las dos cosas, les voy contando el algoritmo y también desde ya lo tratamos de ver gráficamente, que bueno, como siempre digo, ayuda mucho a fijar estos conceptos. La idea sería que para aprender la topología de la red, el switch lo que va a hacer es dinámicamente, o sea, desde que lo encendemos lo empieza a construir, una tabla donde ¿qué va a registrar? Bueno,
El mapeo va a registrar qué dirección MAC está presente o es accesible a través de qué interfaz del switch, a través de qué bracito de la topología estrella. Y como siempre que hacemos estos mapeos, si se acuerdan, lo hicimos con el protocolo con el DHCP, vamos a agregarle un TTL, para algo más cercano, lo hicimos también con el caché ARP. Toda vez que hacemos un mapeo, el ARP, si se acuerdan, es un mapeo entre direcciones IP y direcciones MAC. Ahora tenemos un mapeo entre direcciones MAC y bocas del switch, bracitos de la topología estrella. Bueno, lo que vamos a agregarle es, al igual que hacíamos en todas las otras tablas que trataban de capturar la topología de la red, producto de que, bueno, la topología es dinámica, ¿no? Siempre está el ejemplo de llevamos la notebook y nos conectamos al Wi-Fi 1, después nos fuimos. Entonces, el mapeo entre la boca del Wi-Fi 1 con la MAC de nuestra notebook tiene que ser un mapeo lábil, no tiene que ser fijado para siempre, porque bueno, la notebook, no sé, a la mañana cursamos en el aula 3, a la tarde en el aula 12, y después al otro día, no sé, en el aula del departamento, ¿no? Como que vamos a distintos lugares, y está bien que esa dirección MAC se vaya conectando en esas diversas redes. Es lo que uno quiere y que funcione y que tenga conectividad. Entonces le agregamos ese campo TTL, que lo que hace es hace que este mapeo tenga vigencia por un X tiempo, y cuando la vigencia expira, bueno, se olvida ese mapeo. No es tan grave que perdamos un mapeo. Uno podría decir, bueno, pero te estás olvidando parte de la topología. No hay drama. A la próxima trama que pase, volvemos a aplicar el mismo algoritmo de autoaprendizaje y volvemos a recordarlo o refrescamos esa entrada en la tabla de la topología del switch. En general, siempre les paso el dato porque si queremos que el administrador no tenga que tocar nada, ese campo TTL, ¿cuánto va a valer? Bueno, normalmente va a terminar valiendo lo que venga por default en el switch. Lo que va a venir en el switch por default va a ser lo que haya querido el fabricante. Normalmente se suele usar 60 minutos y no es tan costoso que una vez por hora deba volver a aprender, por así decir, cada nodo de la topología de la red. No es para nada costoso, porque ahora vamos a ver, se hace inclusive de manera pasiva. Sin hacer nada, ves pasar algo y tomas nota y, digamos, refrescas las entradas en la tabla. Entonces, ¿qué va a hacer el switch? Va a ir viendo qué direcciones MAC son alcanzadas a través de qué bracito. ¿Sí? Va a tomar nota en su tabla qué direcciones MAC son alcanzadas a través de qué interfaz. Ahora lo vamos a hacer, primero vamos a ver gráficamente, después directamente vemos el algoritmo, que bueno, como ustedes saben, el algoritmo ahí deberían acabarse las dudas, porque es lo suficientemente claro y formal como para que todos no tengamos dudas de qué es lo que está haciendo. Por ahí mi explicación con palabras, ahí puede ser un poquito más informal. Lo que va a hacer es, cada vez que reciba una trama y que tenga la necesidad de ver qué hace con esa trama, lo que va a hacer es mirar su tabla. Y en particular, claro, va a consultar la tabla con la dirección MAC destino, pero en particular también va a notar que esa MAC de origen vino por esa boca. ¿Me siguen? Cada vez que ve pasar una trama, resuelve el forwarding, pero en paralelo le presta atención por qué boca vino, ya que esa trama, con esa dirección MAC de origen, va a ser accesible por esa boca, porque por algo llegó la trama por esa boca. ¿Sí? Esto inclusive funciona si uno, obviamente funciona si uno tiene conectado computadoras a las bocas del switch, pero también funciona si uno tiene otros switches conectados a una cierta boca. Es decir, si dentro de una boca, en lugar de haber una sola MAC de origen, hay 25, 50, 500 MAC de origen. Lo único que hace es, bueno, vas a tener una tabla que describe la topología con más o menos entradas. Esa es la única diferencia. Y, por ejemplo, el switch, cuando uno apaga una computadora, se olvida de la existencia de esa MAC, ¿no? Porque seguramente por más de una hora no va a estar ni recibiendo ni originando, sobre todo si le apagamos, hicimos un shutdown, no va a estar obviamente originando tramas con esa MAC de origen, y no pasa nada. Cuando la aprendamos, la vuelve a encontrar, o sea, la vuelve a aprender por qué boca es accesible. Ok, nos está faltando por ahí llenar qué hacemos para resolver el forwarding. Ahora vamos a eso. Ok,
Como les decía, tratemos de verlo gráficamente y después sí ya nos metemos a mirar el algoritmo, que bueno, si todo sale bien, lo que les contaba recién con palabras, lo que les voy a mostrar ahora con gráficos y lo que vamos a ver a continuación en el algoritmo debería coincidir. Como siempre les digo, si no coincide lo conversamos en la consulta de los lunes. Ahí tenemos una trama donde está indicado el origen A y el destino D. Obviamente, para hacer más fácil el ejemplo, no escribo la MAC, simplemente le puse un nombre, una variable, ¿no? MAC A o MAC D. Y si se fijan, la D está acá abajo, la A está acá arriba, y el que nos importa es el switch. El switch va a tener una tabla que inicialmente está vacía. Entonces lo que vamos a hacer es, la tabla es la que decíamos recién, el mapeo MAC interfaz con un dado TTL. Cuando la trama sea enviada por la computadora y arribe al router, en ese momento, antes de resolver el forwarding, vamos a tomar nota que la computadora cuya MAC es A es alcanzable por la interfaz 1. ¿Por qué? Bueno, porque por ahí nos llegó la trama, nos llegó por esa boca, con esa... aquí quizás metí la pata, fíjense que, bueno, de nuevo lo hice para que sea más fácil de seguirlo. La dirección MAC de origen está primero, la de destino después, simplemente porque creo que es más fácil para leerlo, pero recuerden, si hablamos de Ethernet, venía la destino primero y la origen después. ¿Y cómo sigue esto? Bueno, buena pregunta. ¿Cómo sigue? ¿Qué tendría que hacer el switch para hacer llegar esa trama a destino? Bueno, es todo un tema, porque en la tabla, si yo busco la entrada D, no está, no la encuentro. Ahora, si la computadora le está mandando a esa MAC una trama, estará dateada la computadora, algo sabe, no sé, tendrá su caché ARP, ¿no? Por algo me lo está dando a mí y me dice, toma, llévaselo a D. Entonces, lo que va a hacer el switch es confiar en la computadora. ¿Y cómo podemos resolver el forwarding si no está la entrada D en la tabla de la topología? Bueno, hacemos inundación. Lo tengo animado en la próxima. Hacemos inundación. ¿Cómo hacemos que le llegue? Sabemos que en alguna boca está y no sabemos cuál es. Bueno, se lo mandamos a todos. Repasemos el algoritmo y ahora después lo vemos animado, como les decía recién. Bueno, paso 1. Cuando recibo una trama, ahora estamos haciendo el forwarding, no hablamos de aprendizaje, ¿no? El aprendizaje lo vimos recién. Aprendizaje es tomar nota de la MAC por la boca en la cual llega esa trama. Ahora nos vamos a concentrar en cómo resolver el forwarding. Y obviamente, el primo hermano de la resolución del forwarding es esa característica tan deseable de los switch, el hecho de que separa los dominios de colisión. Y como lo separaba, dijimos, haciendo un filtrado inteligente. Pero bueno, vamos a ver en qué momento lo podemos hacer, el filtrado inteligente. Paso 1. Cuando el switch recibe una trama, se fija en su tabla que describe la topología de la red, usando ¿qué cosa? La MAC destino. Si la MAC está presente, y además, o sea, tenemos una entrada en la tabla que indica esa MAC, y vemos que el segmento en el cual esa MAC está es el mismo por el cual fue recibido. ¿Qué significa? Que no tenemos que hacer nada, que nos llegó a nosotros porque, bueno, era un enlace tipo broadcast, había muchos nodos, nos llegó a nosotros, pero ese switch no tiene que hacer nada, porque esa MAC también la va a estar recibiendo, porque bueno, es otro de los nodos que está presente en ese segmento. ¿Qué otra posibilidad habría? Bueno, la segunda posibilidad es que esté en la tabla, o sea, que conozcamos en qué bracito está esa MAC destino, pero justamente no es el bracito por el cual llegó la trama. O sea, necesitamos hacer el forwarding. Bueno, si necesitamos hacer el forwarding, lo hacemos. Simplemente tomamos la trama por el bracito que llegó y le hacemos forwarding, la enviamos desde ya, usando el protocolo que corresponde, usando CSMA-CD, por el segmento que nos indique la tabla que describe la topología de la red. Y obviamente me quedó un caso que se los adelanté medio sin querer recién. ¿Cuál sería la combinación que nos queda para cubrir todos los casos? Dijimos, si la MAC está y es por el mismo segmento. Si la MAC está y no es por el mismo segmento. Bueno, nos falta que la MAC no esté.
Si la MAC no está, la solución, que este es un caso muy poco frecuente, porque rápidamente aprendemos por qué segmento accedemos a esa MAC. Entonces, muy de vez en cuando se ejecuta el paso 2C. Y el paso 2C es lo que les adelantaba hoy, confía en la computadora. Si me la dieron a mí para hacerlo llegar a esa MAC destino, por algo será. Debe estar la MAC destino en algún lado, lo que pasa es que yo switch circunstancialmente, todo por ahora lo ignoro. Entonces, lo envía por todas las interfaces salvo la interfaz por la cual lo recibió. Porque, de nuevo, si es por el mismo bracito, era innecesario. Entonces, por las dudas, hago forwarding para todos lados. El paso, si se fijan, el paso 2A filtra. El paso 2B filtra. El único que no filtra es el paso 2C. Y como les contaba recién, el paso 2C es muy infrecuente, porque rápidamente vamos a ver pasar alguna trama con origen ese destino que no conocíamos, típicamente cuando esa computadora responda, y entonces ahí vamos a conocer en qué bracito está y no entramos más en la opción 2C. Volvemos a entrar por la 2A o por la 2B según corresponda. Tratemos de verlo gráficamente con el mismo ejemplo de recién. Teníamos la tabla en blanco, teníamos, creo que era el datagrama allá arriba, origen A, destino D. Fíjense que la tabla está vacía. Entonces cuando llegue esa trama al switch, el switch no va a saber qué hacer. Sí sabe, ¿no? Porque recién vimos el algoritmo. Lo que digo es, no va a tener certeza por qué brazo enviarlo. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a enviar por todos los brazos. Perdón. También hacemos en paralelo el aprendizaje, ¿no? Debería cambiar el título. Debería ser filtrado, forwarding y también aprendizaje. Tomamos nota de que, fíjense, nos llegó por la interfaz 1. Entonces, eso significa que la MAC de origen A está presente allí. La que les decía que no tenemos presente es la destino, la D. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Lo tiramos por todos lados con una sola salvedad. No lo volvemos a enviar por la interfaz 1 porque por allí llegó. Entonces lo enviamos por la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Y nos desentendemos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en el enlace 2? A ver, ratón. Aquí. Cuando esta computadora con MAC B larga recibe una trama con destino MAC D. La MAC no coincide, esta MAC tampoco es la de broadcast. Entonces, ¿qué va a hacer esta computadora? La va a ignorar. ¿Qué va a hacer esta computadora? Lo mismo, la va a ignorar. ¿Qué va a hacer la F? Lo va a ignorar. ¿Qué va a hacer la E? Lo va a ignorar. ¿Qué va a hacer la D? Que está acá abajo. Justo me quedo tapada con la trama. La D la va a recibir, porque si, sí, esta MAC destino soy yo. La va a recibir. Noten cómo, con esa idea tan simple de hacer inundación, nos aseguramos que la trama llegue a destino. Bueno, la trama será consumida, en todos los otros nodos es descartada, y podemos asumir que eventualmente va a generar una respuesta. Sería razonable que así sea. Cuando arme la respuesta, creo que la teníamos aquí, noten cómo les invertí, ¿no? Ahora el origen es D, el destino es A. Esa respuesta, obviamente, ¿qué va a hacer la computadora D? Se la va a enviar al switch. Cuando llegue al switch, de nuevo tenemos el problema de antes. Dos cosas. Primero, detectamos que una trama con origen D nos llegó por la interfaz 4. O sea, primero hacemos el aprendizaje. Lo cargamos en la tabla. Anotamos que la computadora cuya MAC es D, la interfaz es la 4. Noten que de ahora en adelante, toda trama que A le mande a D, ya no hace más inundación. Va a estar haciendo el forwarding y el filtrado con mucha precisión, porque ahora conoce que está accesible a través del puerto 4, bueno, del bracito 4. Y el segundo punto, que por ahí se parecía al anterior, y dice, bueno, ¿y ahora hace inundación? No, porque el destino A ya lo tenemos presente en la tabla, así que ahí directamente hace forwarding y filtrado. Noten que es un algoritmo, creo, extremadamente simple. Compárenlo si quieren con lo que nos había costado agarrarle la mano a estado de los enlaces, a vector de distancias, ni que hablar lo que hablamos de BGP, muy espeso. En cambio, este algoritmo la verdad que es muy sencillito y funciona. Esas son una combinación excelente, simple y que funciona. ¿Dónde firmo? ¿No? Es una cosa fenomenal. Bueno, a ver, pongámoslo en palabras por si después descargan el PDF de la transparencia y no, la animación en el PDF no se ve.
Supongamos que la primera parte, que A le envía la trama D. Repasemos de nuevo lo que charlamos recién. Bueno, lo primero que va a hacer el switch es recibir esa trama con origen A, destino D. Acto seguido, actualiza su tabla en la cual va describiendo la topología de la red. Anota que A es accesible por la interfaz 1. Obviamente también le pone el TTL, pero bueno, acá en la parte escrita nos concentramos en lo central. Como no sabe dónde está D, la replica por las restantes, o sea, todas salvo la 1. Eventualmente, obviamente, la computadora D va a recibir esa trama y ya está. Podemos suponer que la computadora D, no sé, era un servidor, entonces le hizo un requerimiento, el servidor genera la respuesta, bueno, lo que fuera. Típicamente uno pide información, no manda información, y bueno, aunque sea que te mande el acknowledge, ¿no? Supongamos que no era un server, era una conexión TCP. Bueno, el acknowledge tiene que volver. Bueno, entonces en algún punto D va a generar, decíamos, el acknowledge, o sea, va a generar una trama con origen de destino A. Y se la va a enviar al switch. Cuando el switch recibe por la interfaz 4 esa trama con origen D, ¿qué hace? Toma nota, aprende, anota que esa trama D, perdón, esa MAC D es accesible por la interfaz 4. Y ahora, para resolver el forwarding, decíamos recién, no necesita volver a hacer inundación, porque ahora conoce dónde está la MAC A. Así que solo lo manda por la interfaz 1 y, como esperábamos, la computadora, la computadora recibe la trama. Sí, es súper simple el algoritmo de aprendizaje, de autoaprendizaje, pero no por eso menos efectivo. Y como les decían los administradores de redes, de parabienes. Ok, un poquito les adelantaba recién que lo que nos permite hacer los switches, y la verdad que sin límite, es armar una jerarquía. Entonces, podemos no necesariamente tener que comprar un switch que tenga 80 bocas, sino que por ahí podemos comprar 3 o 4 de 16 bocas y lo vamos acomodando jerárquicamente o como nos venga en gana. Total, va a funcionar igual. Total, el algoritmo de autoaprendizaje también va a aprender la topología, aunque sea bien enrevesada como esta que vemos aquí. ¿Qué pasa si A, noten que ahora A está en el switch S1? Supongamos que le quiere enviar una trama a la computadora G. Fíjense que la computadora G, bueno, está ahí alfabéticamente, está en el switch S3, está en otro switch que nada que ver. Un detallecito, hay un bracito del switch S1 que te lleva eventualmente al switch al cual está conectado la computadora G. O sea, son conexas, no es que esta computadora está, no sé, en la universidad y esta está en mi casa y no hay conexión, no. Las dos forman partes de la misma red y están red local, todas conectadas a través de switches. Bueno, no tiro a la cancha todavía el concepto de VPN, estamos solamente hablando de redes locales. Y la pregunta que se impone es, bueno, ¿y cómo hace S1 para saber que no lo tiene que enviar por acá, sino que se lo tiene que enviar por allá? Suponiendo que acabamos de prender S1 todavía no conoce la topología. Bueno, por suerte, lo hace igual que antes. Usa exactamente el mismo algoritmo. El algoritmo, como les mostraba recién, funciona si tenés computadoras conectadas al switch o si tenés otros switches. No hay ningún problema. Justamente el caso, creo que era el 2A, que es que una trama con un cierto destino, que vos lo tenés en tu tabla anotado que está en esa interfaz por la cual te acaba de llegar, ahí cuando uno no hace nada, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, es, por ejemplo, la D le está mandando a la G. Entonces vos D y G lo tenés en el switch S1, están ambos en esta boca. Entonces S1 no hace nada. Por ahí la primera vez que escucha del D y no sabe dónde está G, bueno, anota que a D lo tengo acá y G por las dudas se lo mando a todos. Pero lo hace solo una vez. Cuando después G conteste, toma nota de dónde estaba G y de ahí en adelante, una vez que conoce la topología, el forwarding, el filtrado es más que eficiente. Ok. Un poco para redondear, hagamos la comparativa. El tema que estamos hablando del hardware de capa de enlace, hagamos un poco la comparativa con los routers. Es verdad, recién lo mencionábamos, que lo que hace el switch es un problema de forwarding, un problema de ruteo, y tomamos por ahí un poco la experiencia, lo que ya conocíamos, pero también marcamos diferencias, ¿no? Decíamos que las direcciones IP
reflejan en la estructura de la dirección a qué red pertenecen, mientras que una dirección de hardware, una dirección MAC, son planas, no hay información en ese chorizo de 48 unos y ceros. Entonces, enfaticemos en qué se parecen y también en qué no se parecen. Bueno, ambos son dispositivos que primero almacenan los respectivos PDUs, el switch la trama, el router el datagrama, y después, una vez que lo recibieron, le validaron el CRC, el checksum, lo que sea, recién ahí hacen forward. Muy bien, ahí en eso se parecen. Los routers son dispositivos de capa de red, es decir, implementan física enlace red, mientras que el switch no tiene capa de red. ¿Qué estamos diciendo? El switch, y bueno, como comentaba hoy, a priori no tiene capa de red, es decir, un switch podría no tener dirección IP. Sí va a tener, ¿qué cosa? Muchas direcciones MAC, pero podría no tener dirección IP. Después por ahí sí tiene para la configuración, el monitoreo, pero bueno, eso es harina de otro costal. Bueno, otro punto en el que se parecen pero también difieren. Los routers van a estar manteniendo lo que llamamos tablas de forwarding y normalmente, a menos que sea un router hogareño, también están corriendo un Quagga, ¿no? Un algoritmo de ruteo que le construye esas tablas de forwarding. Mientras que por otro lado, los switches lo que tienen es, bueno, las tablas que describen la topología de la red, las llamamos tabla de switch, y lo que hacen es, no dependen de la ejecución de un algoritmo de ruteo. Bueno, dependen de la ejecución de ese pequeño algoritmo que les contaba recién de cómo resuelve el forwarding, que se trata de un algoritmo en donde hay un aprendizaje automático de la topología de la red. ¿Sí? Noten que hay muchos puntos de contacto, pero también algunas diferencias, espero que se vean bastante claras. Como siempre, a ver, si lo ponemos gráficamente, acá tenemos una computadora, un servidor, supongamos que se están conectando, ahí sí podría haber un navegador, un cliente servidor, y están atravesando, por ejemplo, un switch que te conecta al router que eventualmente te conecta al servidor. Entonces, acá vamos recorriendo las capas y bueno, enfatizamos el hecho de que el switch no implementa capa de red, por ende no va a tener dirección IP, sí va a tener dirección MAC y el router también va a tener, bueno, puede tener dirección MAC, mejor dicho, puede tener dirección MAC, el router obviamente tiene dirección IP y por ende también va a tener dirección MAC. Y un poco para cerrar la comparativa, hablemos de lo a favor, el pro y el con, dirían los norteamericanos. A mí me gusta decir lo destacable y lo cuestionable de los switches, y bueno, también podríamos hacerlo con los routers. Entonces, con respecto a los switches, ¿qué podemos decir positivo de los switches? La operatoria interna es súper sencilla, el algoritmo de aprendizaje es muy elemental, hay muy poquito procesamiento por trama, ya que bueno, se tomó la acertada decisión de detectar errores con CRC, que es muy baratito de computar, se va computando mientras recibimos la trama. La cuestión de que se pone la dirección MAC destino de entrada, entonces ya se puede empezar a consultar la tabla de forwarding mientras la trama va llegando, si es que el hardware así lo quiere implementar. Bueno, la tabla de switch se construye sin intervención del administrador, como les decía, el administrador dice dónde firmo o lo voto con las dos manos, ¿no? Es como que es algo para nosotros muy deseable. Pero bueno, obviamente no todo lo que brilla es oro, alguna cosita le tenemos que poder cuestionar. ¿Qué se le puede cuestionar al switch? Bueno, el tráfico tipo broadcast va a estar rompiendo la separación de los dominios de colisión. ¿Por qué? Bueno, porque no va a estar aprendiendo en qué enlace tengo la MAC con todos en uno, no, la MAC de broadcast, no, para respetar la semántica de esa dirección especial, ese nunca entra a la tabla en la cual va aprendiendo la topología. Cuando vos vas a agregar una MAC de origen, la agregas siempre y cuando no sea la MAC de broadcast. A la MAC de broadcast nunca la incorporas a la tabla, entonces ¿qué va a pasar? Cada vez que querés hacer forwarding de la MAC de broadcast, no la encontrás en la tabla y por ende ¿qué hace el algoritmo? Inunda, la manda por todos los brazos. Que está bien, es lo que uno quiere lograr, es la semántica de la dirección de broadcast, pero bueno, hay que decirlo, el switch no te aísla el tráfico de broadcast. ¿Por qué lo mencionamos aquí esto? Bueno, porque obviamente el router sí lo va a aislar y lo vamos a estar mencionando como una ventaja, ¿no? Es
Es medio como que lo que tiene positivo uno no lo tiene positivo el otro y viceversa. Y tenemos otra cuestión para mencionar como negativo, no estamos haciendo los cuestionamientos. Los switches no toleran la existencia de ciclos en la topología. Es decir, si bien podemos ir armando, como les contaba recién, una topología con una distribución jerárquica, lo que no podemos hacer, no está permitido que hagamos, es cerrar la ronda, como que las hojas se conecten entre sí. Uno por ahí querría hacer eso pensando en redundancia. A veces, si el switch está, no sé, en la planta baja y después otros están en el primer piso, segundo piso, por ahí fue mucho trabajo pasar el cable que va de planta baja a primer piso, y por ahí con el esfuerzo de pasar un cable decís paso 2. Bueno, pero si pones dos cables conectando el switch de planta baja con el de primer piso, formaste un lazo. Por suerte, esto está contemplado. Hay un protocolo STP, que es el protocolo, STP es la sigla, Spanning Tree, árbol cubriente. Hay un protocolo que corre el switch que lo que hace es, en base a un grafo, construye el árbol cubriente, es decir, no deja ningún nodo sin ser alcanzado, pero cuando antes teníamos un grafo, ahora pasamos a tener un árbol. Y de esa manera se evitan los ciclos. O sea, es como una desventaja a medias. Es verdad, para tolerar esos lazos, por así decir, se paga un costo. ¿Cuál es el costo? La ejecución del algoritmo. Pero por otro lado, ese algoritmo es bastante barato, no es un algoritmo complicado de ejecutar. Y lo que por ahí señalamos como una crítica, que no te deja tener enlaces redundantes, el STP sí te los deja tener. ¿Y qué hace con esos enlaces redundantes que forman el ciclo? Los anula, pero por software. Los anula de manera lógica. No es que uno tiene que dejar el cable desconectado. Y esto es muy interesante, que esté anulado por lógica, de manera lógica, porque si un buen día algún accidente uno accidentalmente corta uno de esos cables, o sea, ahí el corte va a ser físico, ¿no? Se perdería la conectividad, pero uno podría programar que se vuelva a ejecutar el STP, y el STP va a descubrir los enlaces redundantes que estaban apagados por software, y va a prender alguno de ellos. Si eran 2 o 3, a los otros los va a seguir dejando apagados, deshabilitados, pero va a encender uno de los que estaban en reserva y vamos a recuperar la conectividad. Y obviamente también hay herramientas de monitoreo del estado de los enlaces que le va a informar al administrador de que algo pasó con ese enlace, que se cayó, antes estaba y ahora no está más. Muy interesante cómo nos permite construir una infraestructura de red muy resistente, muy tolerante a los fallos. Podemos hacer el mismo análisis que hacemos recién con los switches con respecto a los routers. Podemos desde ya empezar por qué cosa positiva podemos decir de los routers. Bueno, desde ya, la topología que nos deja armar los routers es de complejidad arbitraria. No hay ningún problema que se formen lazos. Inclusive podemos formar lazos hasta con tablas de forwarding mal armadas. ¿Por qué? Bueno, porque hay un campo en los datagramas, el campo TTL, que nos evita que haya problemas con los lazos. Llegado el caso, la combinación de un lazo con una tabla de forwarding mala, en el peor de los casos genera un desperdicio de ancho de banda, pero la conectividad se mantiene. O sea, habrá un datagrama que dará un par de vueltitas con esas tablas de forwarding mal configuradas, y en algún punto esperemos que el administrador con las herramientas de monitoreo lo detecte y lo corrija. O si no, simplemente poniendo buenos protocolos de ruteo sabemos que esas tablas de forwarding subóptimas, de nuevo, son transientes, duran poco tiempo. En algún punto se converge a la tabla de forwarding correcta y y el ciclo, que ustedes saben, un ciclo nunca forma parte del mejor camino, ese ciclo obviamente va a ser evitado. Y también podríamos destacar el hecho de que el tráfico tipo broadcast no atraviesa la separación entre redes, porque es broadcast local a una red. Hablamos de red en la jerga de la capa de red, digamos a un cierto IP y máscara, ¿no? Prefijo y máscara. O sea, todos los nodos que están allí sí son alcanzables por la MAC, todos en uno, por la dirección de broadcast de la capa de red. Pero no va a estar cruzando la separación entre redes, a menos que pongamos una regla de forwarding explícito, y eso es otra historia. Uno puede forzar que el tráfico broadcast también atraviese los routers si es que así lo querés. Pero ciertamente es una ventaja de que no lo haga. Hace que el broadcast,
Que el tráfico broadcast solo moleste en cada uno de las redes que uno está armando o está interconectando con ese router. Así como decimos cosas positivas, desde ya también podemos destacar algo, alguna cuestión no tan interesante de los routers. Y van a ver que en algún sentido es como una especie de imagen especular de lo que decíamos de los switches. ¿Por qué? Porque bueno, el administrador con los switches no hace nada, sube las patas arriba de la mesa y se abre una cervecita, mientras que con los routers no. Al revés, deja la cervecita en la heladera, en el mini fridge, se arremanga y se tiene que poner a configurar. De mínima, al router le tenés que dar su IP, de mínima. Uno normalmente se pone a jugar un rato largo con el router hasta tenerlo funcionando. Es más, hasta tenerlo funcionando por ahí no tan largo el rato, pero hasta tenerlo funcionando sin errores, ahí sí posiblemente sea un rato largo. Y no me acuerdo si teníamos alguna otra cuestión más. Ah, sí, el mismo. Así como con el switch el costo de procesamiento era ínfimo, el costo de procesamiento en un router es mucho más intenso. No solo resolver el forwarding es más intenso, recuerden, había que decrementar el TTL, recomputar el checksum del encabezamiento, mucha tarea, sino que además tenemos que tener reservado algunos ciclos de cómputo para ejecutar los protocolos de ruteo, cosas que en el switch desde ya no tenemos. Entonces ahí hay un trade-off y bueno, cada administrador elegirá qué necesita para resolver el problema de conectividad que tenga entre manos. Otro tema para comentar relacionado a esto que veníamos hablando, del armado a través del hardware, a través de los switches, el armado de esas redes locales, es el concepto de las LAN virtual, como adelanta allí el título, porque surge de un problema. ¿Qué tal si un usuario que está en una cierta subred, por alguna razón, necesitara conectarse al mismo dominio de colisión, pero de otra subred? Sí, de alguna manera, como que alguna computadora que está, no sé, con el switch 1, sin desenchufarla y enchufarla en otro switch, funcionara como si lo hubiéramos desenchufado y enchufado en otro switch. Como siempre les digo, por ahí gráficamente se ve mejor. ¿Qué tal si esta computadora de aquí yo necesitara que funcione como si estuviera conectada en el switch S3, pero estando conectada en el switch S1, ¿sí? No llevo la máquina a la planta baja y la conecto en el otro switch. La dejo en la oficina donde estaba. Quiero de alguna manera mudar la máquina de manera lógica, no física. Ok, ¿cuál sería la primera alternativa? La alternativa naive. Bueno, una sería hacer que toda la red forme un único dominio de colisión. Ahí funciona, porque el dominio de colisión sería el mismo en la oficina que en la planta baja. Claro, una de las virtudes de usar switches era justamente aislar los dominios de colisión. Entonces forzar de que no se aíslen los dominios de colisión sería como desperdiciar funcionalidad muy interesante que aportan los switches. Ciertamente no va a funcionar. El tráfico broadcast, por ejemplo, se va a meter por todos lados. No es buena idea. No es buena idea. Claro, ¿por qué no es buena idea que todo sea el mismo dominio de colisión? Y porque hay un conjunto de objetivos que se nos van a ver comprometidos. Por ejemplo, la seguridad. Por ejemplo, la privacidad. Decíamos recién, la eficacia, el uso, hacer un uso eficiente del enlace. Me acuerdo que alguna vez, la red de la universidad no estaba bien armada y vos veías que tenías mala conectividad y era que por ahí en otro departamento estaban copiando un archivo de una computadora a otra. Y vos decís, ¿cómo puede ser que en el departamento, digo cualquier cosa, de matemática copian un archivo de una PC a la otra y en el departamento de computación no podés, no sé, acceder al diario, o a la página web de la materia? Era una locura. Y era producto de que todo era un único dominio de colisión. Está bien. No había switches en esa época, eran otras cuestiones. Se usaban concentradores, en fin, era otra época. No se usaba la topología estrella, era completamente diferente. Pero era muy complicado. ¿Y cómo se lo resolvió? Se compraron unos switches, se llamaban bridges en esa época. Un bridge es como un switch que solamente tiene dos bocas. Pero al ser como un switch, lograba aislar los dominios de colisión y de tener una red que no se la podía usar para nada, volvimos a tener una red que andaba más o menos porque en esa época
la velocidad de conexión a internet era muy baja. Pero bueno, al menos ese problema puntual de que el tráfico en un departamento moleste a otro se logró evitar. Hoy en día, desde ya también tenemos no solo switches, sino también incluso hay routers separando tráfico, bueno, o viendo si el tráfico pasa o no pasa. Ok. La solución que postulamos más elegante para resolver este problema, que no sea hacer un único dominio de colisión, es un poco como decíamos: en lugar de llevarme físicamente la compu y conectarla en otro switch, voy a hacer lo mismo, pero sin mover la computadora. Entonces, lo que vamos a estar armando son redes LAN, pero virtuales. La sigla en inglés es VLAN, Virtual LAN. Bueno, ¿cómo funciona eso? La idea sería que la misma red física se va a particionar en múltiples redes lógicas. Es como que una misma red que se forma, por ejemplo, conectándose a un switch, se va a transformar en dos redes disjuntas. Porque a nivel del switch vamos a, por así decir, separar las bocas. Es decir, bueno, estas bocas van a formar una red y estas otras bocas van a formar otra red completamente diferente. No va a haber forwarding de tramas entre esas particiones de la red. O si están pensando, hay que acomodar el algoritmo de aprendizaje de la topología. Sí, claro. En la entradita que decía envíalo por todas las bocas, salvo por la que vino, vamos a decir envíalo por todas las bocas de la VLAN actual, salvo por la que vino, ¿no? Digamos, se ajusta, pero bueno, la idea es la misma y no es mucho más complicado. De hecho, esto es una idea que va muy bien. Inclusive hoy en día llegamos al punto en que hasta ahora el propio hardware físico está virtualizado. O sea, no solo es virtual la LAN, sino también es virtual el propio switch, ¿no? Estoy diciendo cuando usamos el cloud. Pero bueno, sigamos. Es como que estamos avanzando en el tiempo, ¿no? Recién les contaba lo que era la red o la topología de la UNI hace 20 años atrás. Ahora estamos con cómo es la topología de la UNI. Mal que mal ahora, mal que mal en estos momentos. Y a futuro, obviamente, de a poquito vamos migrando cada vez más cosas al cloud. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? La idea es que los puertos del mismo switch se van a repartir en dos o más redes virtuales. ¿Sí? Ahora vamos a tratar de ver gráficamente. Es como si fueran... Vos mirás y es un solo switch que tiene, no sé, 20 bocas. Pero es como si en realidad fueran dos switches puestos uno al lado del otro. Entonces uno dice, mira, están juntos los switches, pero son dos switches distintos. Entonces estas bocas forman una red, estas otras bocas forman otra red, y no tienen nada que ver una con la otra. ¿Sí? Es a ese nivel, así de independientes son las VLANs. Creo que con un gráfico se va a entender mejor. Ahí tenemos un switch de 16 bocas, y la visión física es un solo switch, y yo tengo metidas todos los puertos de la 1 a la 16, están conectados estaciones de trabajo. Pero fíjense que hay como una diferencia de color, están como los, no sé, celestito y los cian y los amarillos. Entonces, a nivel lógico, particionamos las bocas físicas de ese switch armando dos VLANs. Entonces, la visión lógica, la que está acá abajo, es lo que realmente va a estar pasando. Esta computadora no le va a poder enviar tramas a esta, ni viceversa, porque realmente son dos redes independientes. Cada una de estas redes puede tener, si pensamos en capa de red, hasta un prefijo diferente, una máscara diferente, digamos, son completamente independientes. Claro, si están pensando, muy lindo cómo logré la separación, pero ahora me estás diciendo que no se puede conectar una con la otra. Ahora lo retomamos, claramente. Si son independientes, no puede ser ambas cosas. O están en el mismo dominio de colisión, o forman parte del mismo segmento, o no. ¿Sí? Uno tiene que elegir cuál de las dos configuraciones quiere hacer uso. Realmente que las VLAN son extremadamente flexibles, y como les señalaba recién, la tendencia es cada vez menos hardware y cada vez menos LAN y cada vez más B corta, ¿no? Cada vez más virtualización. ¿Por qué decimos que es muy práctico? Bueno, nos deja aislar el problema que les contaba hoy, que fue difícil de resolver en la universidad, de que el tráfico de un departamento molestaba a otro. Si hubiera habido switches con la posibilidad de definir VLANs, rápidamente aislábamos
y armábamos un conjunto de redes y nos queda cada departamento por separado. Claro, después nos faltaba dar conectividad de nuevo, ¿no? Una vez que los aislamos, ¿cómo volvemos a dar conectividad? Bueno, ningún problema. Lo resolvíamos usando un router. El router es el que nos va a estar conectando esas redes independientes. Es lo que hacen los routers, conectan redes independientes. La distribución de los puertos para formar esas VLAN no es a mano, no es que uno toca un botoncito en el switch, es por software. Es decir, como es por software, es dinámica. Vos podés cambiar una computadora, una boca de VLAN por software. Y es más, y por software y a distancia. Ahí es cuando lo que les decía de que estos switches son switches que por ahí tienen direcciones IP para permitir esa configuración, ese monitoreo remoto. Porque generalmente son, como decíamos, switches más para una pyme y no tanto hogareñas. Bueno, inclusive podemos armar la VLAN no en base a la boca en la cual la enchufaste, sino en base a un listado de MACs. Y que sea independiente de en qué boca lo terminas enchufando. Es decir, no sé, una notebook que uno la conecta por Ethernet cableado, y uno a veces se conecta en esta boca, a veces en aquella otra y a veces en la de más allá, y por ahí es, por ejemplo, la notebook del administrador, y vos no querés que esté a la par de las otras computadoras de, no sé, del laboratorio de la universidad. No, vos querés que esa tenga acceso, por ejemplo, a los servidores o a alguna computadora donde, no sé, se monitorean el estado de la red o lo que fuera. O sea, querés que funcione como en otra VLAN. Ningún problema. Es cuestión de tomar nota de la MAC de esa notebook y automáticamente el enchufe donde la enchufes va a formar parte de la VLAN a la cual, bueno, querías estar conectado. Muy, muy flexible la funcionalidad que nos brindan las VLAN. Bueno, de nuevo, lo vuelvo a decir aquí para que quede escrito. Las redes lógicas son realmente independientes, como si no estuvieran para nada conectadas entre sí. No va a haber manera de hacer forwarding de tramas. O sea, la única manera de conectar dos redes independientes VLAN, bueno, va a ser a través de la capa de red. Va a ser tener un router conectado a ambas VLAN. ¿Me siguen? O sea, el router que tenga por lo menos dos bocas libres y ponemos una boca en cada VLAN y después dejamos, o que el protocolo de ruteo construya bien la tabla de forward y lo armamos nosotros para que pase el tráfico que tenga que estar pasando entre esas dos redes independientes. Digo, es importante decirlo porque uno mira y no parecen independientes, están todas conectadas al mismo switch, pero a nivel de software están, la visión lógica que contábamos recién, son realmente redes independientes. Ahora bien, esto anda bárbaro si está conectado a un solo router, perdón, a un solo switch, bueno, que implemente VLAN. ¿Qué pasa si tenemos una organización jerárquica de los switches? Que es algo extremadamente frecuente. Lo que les contaba hoy de tener por ahí un switch por, no sé si es un departamento, un edificio, tener un switch por cada piso y después un switch que conecte los switches de los distintos pisos. Ese tipo de organización jerárquica, bueno, se llama cableado estructural, es muy frecuente. Y bueno, ¿qué pasa si tenemos esa situación? ¿Puedo usar VLANs teniendo múltiples switches? La respuesta es sí. Se puede. Lo que va a haber es una boca particular que te va a conectar a una boca particular del otro switch. Y va a generar una especie de puente uniendo estos switches. Antes la jerarquía la hacíamos tomando cualquier boca, la poníamos en cualquier boca y salían dando. Ahora hay una peculiaridad, porque si yo conecto esta boca con esta, todo bien. Pero si conecto esta con esta de acá, o sea, una celestito con una amarilla, metemos la pata, hace ruido. Entonces va a haber una única... y daría la sensación que necesitamos tantos enlaces como VLANs tenemos armadas. La respuesta es no. Con un solo enlace me va a bastar. Ahora, acá va a pasar algo interesante. Este enlace de acá solamente ve pasar tramas de la red amarilla. Este enlace de acá solo ve pasar tramas de la red celestito. Este que conecta los routers, que tiene a su vez VLANs, va a estar llevando tramas de las dos redes o de las N redes que tengamos armadas. ¿Cómo diablos? ¿Cómo haces para mezclar tramas de diferentes redes por el mismo enlace? Es una excelente pregunta que vamos a contestar a continuación. Va a haber un switch, como decíamos, un puerto especial que es el que se usa para vincular las redes, las VLANs.
¿Y cómo hacemos para distinguir las tramas que viajen por ese enlace rojito si pertenecen a una u otra red? Bueno, lo que se hizo es, se incorporó un nuevo campo en las tramas. Están las tramas Ethernet estándar y están las tramas Ethernet VLAN. Esas tramas Ethernet VLAN agregan, ¿qué cosa? Un identificador de red virtual dentro de la trama. Pero agregar cosas en la trama, ustedes vieron que la estructura de la trama está fija. De hecho, decíamos, hasta tiene un tamaño mínimo, un tamaño máximo. Y inclusive se canibalizó el campo longitud para reinterpretarlo como el campo tipo. ¿Y dónde escribimos la VLAN, el identificador de VLAN? No hay lugar. Bueno, lo que se hizo es algo muy interesante. Es como que, se los muestro, porque con palabras va a ser difícil explicarlo. Tenemos lo que es la trama convencional que va a interpretar cualquier switch, la 802.3. La que vimos. Preámbulo de 8 bytes, las 2 MAC, campo tipo de 2 bytes, campo datos con tamaño mínimo y máximo, campo CRC. Y cuando esta trama convencional, que puede formar parte de cualquiera de las VLANs, tenga que viajar por esa conexión entre los switches, claro, yo para poder distinguir a cuál de las dos, porque recuerden, lo digo de nuevo, mirando las direcciones MAC no voy a tener indicación de a qué subred pertenece, a qué VLAN pertenece. O sea, lo que va a ser la trama Ethernet adaptada para las VLANs, que bueno, es un estándar posterior, es el mismo 802.3, revisión AC. Por ahí están familiarizados con el hecho de que la IEEE a los estándares, como son numéricos, podría haberle puesto 802.3.1, 802.3.2, pero como era confuso, porque ya estaba el punto .3, le pone letra. Entonces 802.3, 802.3A, 802.3B, bueno, y tenían el problema de que cuando llegaron a la Z, ¿qué hacían? Bueno, como si fueran los nombres de las columnas en Excel. Cuando llegaste a la columna Z, la que viene después se llama, creo que es AB. O sea, le pone una letra más. Perdón, AA primero. AA, AB, AC. Acá lo mismo. El AC es el que viene después del AB larga. Y está antes del AD. En esa especificación, postula cómo tienen que ser las tramas VLAN. Si se fijan, son un poquito más largas. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo que guardar información y no tengo dónde guardarla. La información que yo tengo que guardar es a qué VLAN pertenece. Pero no tengo dónde escribirlo, porque el campo datos no puedo. Ahí va la información, el datagrama de la capa superior. MAC de origen, MAC destino, CRC, ¿dónde lo escribo? La solución es exquisita. ¿Qué hicieron? Al campo tipo le reservaron un valor especial, tienen que ser 2 bytes, ¿no? Si vos le pones de valor 8100, ahora me entra la duda, no me acuerdo si estaba en hexa, creo que era en decimal. Le pones un par de bytes con un determinado valor y ese, que justamente es el campo tipo, marca que es tipo frame VLAN. Cuando detecta que es tipo frame VLAN, sabe que lo que viene a continuación va a haber que interpretarlo diferente. ¿Por qué? Porque va a venir el identificador de VLAN en los próximos 2 bytes. ¿Y qué me está faltando? Noten que decíamos, yo tengo que transportar, cuando voy viajando por el enlace que conecta los switches, ese enlace rojito, gordo, especial, tengo que llevar la trama Ethernet de la VLAN, marcar a qué VLAN pertenece, pero cuando llegue a destino tengo que poder recuperar la trama 802.3 original. Así que si yo a lo que aquí tenía de tipo lo piso con el 8100, no voy a poder reconstruirla de nuevo. Entonces, ¿a qué no saben que es este último campito de 2 bytes que está acá? Claro, el campo tipo original lo tengo que llevar también para poder recuperarlo. Increíblemente, uno quería agregar nada más, por ejemplo, 2 bytes con, como dice allí, el identificador de VLAN y prioridad. Pero tuvimos que agregar 4. ¿Por qué? Bueno, porque reutilizamos estos dos que estaban acá, lo pisamos para marcar que se trata de un frame 802.3 AC, y los 2 bytes originales fueron copiados aquí. Y luego estos 2 bytes de acá, los del medio, son
los que nos interesaba agregar, que estaban identificando a cuál de las VLAN configuradas en el switch pertenece la trama esa que está viajando por el enlace. Una solución exquisita. Siempre me gusta contarles estas ideas simples que resuelven problemas grandes, no porque ustedes se vayan a poner a escribir el estándar 802.3, no sé, AD, ¿no? El próximo, la evolución, sino porque estas ideas simples que resuelven problemas complicados pueden ser utilizados al implementar sistemas que les toque a ustedes resolver. Son ideas, la verdad, muy brillantes y bueno, son brillantes porque funcionan, son simples, son cortitas, fáciles de resolver. En ese caso es como la marca distintiva de las soluciones brillantes. Bueno, atención, el campo CRC hay que recomputarlo. ¿Sí? Yo pierdo el CRC original, pero no me preocupa guardarlo. ¿Por qué? Porque bueno, lo puedo recomputar. O sea, yo acá tengo toda la información que necesito, tengo todos estos campos de acá, como para volver a computar el CRC. Porque, hay que decirlo, el CRC que viaja en el enlace que conecta los switches está recomputado, es un CRC prima. ¿Por qué? Y porque cambiaron los datos. Recuerden que CRC, si vos corres información para el costado y agregás cosas en el medio, bueno, por definición el CRC va a dar cualquier otra cosa. Un poco para redondear esta cuestión les venía contando que bueno, hablamos de cómo era, no sé, la estructura interna de la red de la universidad hace 20 años, cómo es más o menos hoy en día, sacándole jugo a las VLANs, y aparece una tecnología más, por ahí una sigla parecida, que son las VPNs. VPN es una sigla, es Virtual Private Network, que vendría a ser una red virtual privada, o mejor dicho, una red privada virtual, ¿no? Recuerden que es de atrás para adelante para leer estas siglas en inglés. ¿Y qué es esto de VPN? Posiblemente lo hayan escuchado. Es más, tal vez estén familiarizados más con las VPN que con las VLANs. Bueno, la VLAN está modificando por software la topología solo de una red local. Es solo de una red local. Les decía, tal vez no hayan escuchado la sigla VLAN porque te topás con la tecnología VLAN, bueno, acá en la uni, o cuando estás de administrador de una red con una suficiente envergadura. Una red hogareña como la que por ahí ustedes tienen en sus casas, bueno, tal vez se metieron a configurar VLAN, pero sería raro. Por lo general, podríamos armar VLAN, no es mala idea. Es más, habría que revisar, no sé si el modem access point router que nos entrega el proveedor de internet puede llegar a tener configurada una VLAN, por ejemplo, para separar lo que es el access point de la cuenta de invitado. ¿Vieron esa que tiene o no tiene contraseña o tiene una contraseña fácil? Y que vaya por otra red, otra VLAN, lo que sería el tráfico cuando sí tenés contraseña. Para que, bueno, si haces un asado no te estén churrasqueando la contraseña del Netflix o qué sé yo. Tal vez venga, no lo sé, pero no es algo que uno configure a mano o se haya consultado los tutos para ver cómo armarlo. Mientras que por ahí el VPN sí es un concepto que te lo cruzas. Porque ¿qué es una VPN? No tiene que ver con una única red local, o sea, cambiar por software una red local. Un VPN es dar conectividad a nivel de capa de enlace a través de un túnel punto a punto que puede estar atravesando o no el núcleo de la red. Ese túnel punto a punto se puede armar, por ejemplo, a nivel de capa de red, se puede armar a nivel de capa de aplicaciones también para ir cifrando el contenido. Normalmente las VPNs uno quiere que la información viaje cifrada, incluso cuando las aplicaciones no la estén cifrando. Porque ¿qué pasa? Cuando uno está corriendo una aplicación local en una red local, vos decís, bueno, está corriendo dentro de mi infraestructura. Si alguien se roba información es, bueno, un empleado desleal. Pero si vos esa información la haces pasar a través de internet, ahí nos ponemos un poquito más paranoicos y decimos, no, para que vaya cifrado. Entonces, cuando uno arma una VPN, que te va a pasar de que quizás, por ejemplo, ahora con el home office es muy frecuente. Está el empleado en su casa, pero tendría que funcionar como si estuviera en realidad en la oficina. Típicamente, por ejemplo, en las compañías, me viene a la mente el caso de los bancos. Los bancos están como con el personal reducido, pero sin embargo tienen como una alta demanda de las consultas telefónicas. ¿Y cómo es eso de las consultas telefónicas? Bueno, normalmente tiene una central telefónica poderosa que les deja recibir llamadas rotativas, las va distribuyendo entre los internos, qué sé yo. Pero hoy en día nada de eso funciona porque la central telefónica poderosa está en el banco, no está en la casa de las personas.
Por suerte, hace unos años se fue migrando estas centrales digitales de hardware a centrales lógicas usando, VoIP, o sea, llamadas telefónicas a través de redes IP. Y entonces, tipo Asterix, ese tipo de software. En ese caso, con solo armar una VPN desde la casa del empleado del banco a las oficinas, el Asterix funciona a la perfección. Y increíblemente, simplemente se tiene que llevar el teléfono Asterix a su casa. Y lo que hace es, cuando vos llamas al banco, al tipo, al empleado, le suena el teléfono en la casa. Una cosa de locos, pero funciona a la perfección gracias a las VPNs, que dan eso. Permiten hacer conectividad a nivel de capa de enlace a través de un túnel punto a punto que puede o no estar cruzando el núcleo de la red. El uso frecuente de las VPN, decíamos recién, es el home working, el teletrabajo. Me acuerdo que había armado esta transparencia sin pandemia, así que si era relevante antes, ahora es mucho más relevante. Y quizás el otro uso que pueden haber escuchado de las VPNs, te ofrecen VPNs, por ejemplo, para conectarte a los jueguitos o conectarte a Netflix, que lo que hace es, vos te conectás desde Argentina a una VPN con sede, no sé, en Estados Unidos, y metés el tráfico de Netflix a través de esa VPN. Entonces, desde la perspectiva del Netflix corriendo en el televisor o donde lo estés corriendo en la computadora, va a pensar que estás en Estados Unidos y te va a dar el catálogo de títulos. Bueno, no sé si lo sabían, cada país tiene un conjunto diferente de títulos a disposición. Y a veces sucede que una serie está en Estados Unidos y normalmente pasa eso. En Estados Unidos están los estrenos y por ahí llegan acá un tiempo después. Si uno es medio impaciente, armás una VPN y puedes accederlo como si estuvieras consumiendo el Netflix desde Estados Unidos. Se aplica lo mismo al Prime o a lo que sea. A veces hay, contenidos que generan para ver la Copa gratis por streaming, la Eurocopa en España. Pero se dan cuenta que estás en Argentina y no, en Argentina tenés que contratar tal o cual proveedor de televisión por cable. Bueno, con una VPN te haces de cuenta que estás en España y ves la Euro por streaming. No tengo idea si se hace streaming de la Euro. Nosotros mandamos lo googlean y hay un montón de páginas que te lo dejan ver también gratis. Pero bueno, no me quiero meter en ese tema. Con esto un poco espero que declara la diferencia entre una VLAN y una VPN. Más allá de que hay un punto de contacto, las dos tienen algo que ver con la capa de enlace. El objetivo para qué lo usamos es completamente diferente. Bueno, esta cuarta parte también es así, bastante corta y más fácil de mantenerse al día. Por el momento dejamos acá.